Ya jóvenes, para ir explicando algunos términos que vamos a trabajar, este taller, o nuestro último taller, va a ser de la implementación de un servidor de arquitectura Linux, el cual se va a unir a los servidores que hemos creado anteriormente, los Windows Server, ¿cierto? ¿Sí? Windows Server que era DNS, Windows Server que era servidor web, y los clientes que teníamos que pedían conexión, ¿cierto?, hacia los servidores, ¿sí? Que resolvían la búsqueda. El último servidor que vamos a agregar va a ser de una arquitectura, ¿cierto?, o de una distro llamada Ubuntu Server, ¿ya? Ubuntu Server es un producto, en este caso un proyecto, que es desarrollado por la empresa Canonical, que fue hecho en Sudáfrica el año 2002, y se desarrolla bajo comunidad de software libre. En realidad no hay nadie presencialmente que trabaja en esta industria, sino que es colaboración de distintos ingenieros, desarrolladores, traductores, ¿cierto?, para generar este proyecto. Yo participo en el proyecto de Ubuntu Server, colaboro en el área de seguridad, y hace aproximadamente 10 años que está colaborando, ¿ya? Así que mando mis códigos, realmente mis bugs y algún tipo de informe para mejorar lo que es un servidor, ¿cierto? Esa es la funcionalidad que uno tiene. Puede trabajar desde la casa, ¿cierto? Y de repente se conecta a la plataforma y da ayudas, ¿ya?, o soluciones. Hoy día vamos a hacer la implementación. El Ubuntu Server es un sistema operativo servidor, ¿cierto? A diferencia de algunas distros que pueden encontrar que son versiones desktop, que son de escritorio. Y la característica de este servidor es que es totalmente libre, open source. Y se está implementando bastante los servidores de hosting. Hoy día los servidores que más pueden encontrar en empresas de hosting son de plataformas Windows Server 2008. Van a encontrar mucho cuando tengan que levantar aplicaciones sobre Microsoft. Pero también van a encontrar muchos servidores CentOS, que es un derivado de Red Hat. Pero hoy día en el mercado de las empresas de hosting se está trabajando mucho Ubuntu Server, así que es bueno conocerlo, por si en algún momento les toca trabajar en esa área y tener como referencia, ¿cierto?, algunos comandos, algunas cosas que hay que tener para implementar. ¿Ya? La idea de esto es que trabajemos adelante, creemos dos servidores, vamos haciendo los dos en paralelo. De hecho, por rendimiento, por RAM, por espacio en disco duro, no necesitan tanto, ¿ya? Porque punto uno no trabaja con interfaz gráfica. Vamos a trabajar en modo consola, ¿cierto? Modo consola. Por lo tanto, ya bajamos el rendimiento de nuestro equipo. ¿Ya? Si bien para el taller que le envié en la pauta se pide un servidor Linux Ubuntu, es bueno hacer dos, ¿cierto? Es bueno hacer dos. ¿Cuál es la diferencia entre cuando trabajamos con equipos desktop y servidores? Es que los desktop los podemos clonar, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con los servers, Juan? No se pueden clonar, ¿cierto? Porque los servers asocian algunos datos, un identificador propio que asociado, aparte de la dirección MAC, al hardware del equipo. Entonces, cuando uno clona un servidor, muchas veces tiene problemas después para hacer configuraciones, ¿cierto? La idea es hacerlo siempre de cero, limpio. ¿Tiene que hacer una máquina virtual servidor? Es limpio. ¿Quiere que hacer un Windows 7, un Windows XP? Lo clona, ¿cierto? No hay problema con eso. ¿Ya? Vamos a trabajar. Está Ubuntu Server 14.4 AMD64 y 14.4.386, ¿cierto? Para dos tipos de arquitectura distintos. Son exactamente la misma versión. ¿Por qué usar la 14.4? La pregunta, ¿cierto? Ubuntu saca servidores semestrales. Cada 2 veces al año saca nuevas versiones. Por ejemplo, 14.4 representa que salió el año 2014, mes abril, ¿cierto? Y la segunda versión que sacan el año siempre es en octubre. Por lo tanto, existe la versión 14.4, 14.10, 15.4, 15.10, ¿cierto? 16.4, 16.10. ¿Por qué nosotros usamos la versión 14? Porque es una versión que se llama RC, o Release Candidate. Son versiones que son establecidas 100% que funcionan seguras, ¿ya? No son versiones que están en depuración o versiones que están en mejora, sino que es una versión que está comprobado que es la versión oficial. Cuando uno virtualiza sistema operativo, por ejemplo, sistema operativo escritorio, uno puede probar versiones nuevas. Quiero probar la última versión de Windows, Windows 10. Si falla esa versión, ¿a quién le afecta? A uno nomás, por cierto, en mi PC. Pero ¿qué pasa cuando uno está implementando servidores? No puede estar implementando las últimas versiones porque ahí corre servicios, base de datos, servicios web, DNS, y uno puede estar fallando, ¿cierto? Por lo tanto, hay que asegurarse de usar la versión correcta y estable. Una versión correcta y estable se llama las versiones RC, Release Candidate, que es una versión que está comprobada al 100% que funciona. Y por eso en este caso nosotros vamos a utilizar la versión 14.04. Por eso ustedes se pueden encontrar en la página de Ubuntu, ¿cierto? En las páginas de descarga, que aparece la versión disponible, la 17.4. Claro, la van a encontrar por ahí en versión server. Dice, claro, descarga Ubuntu
Por ejemplo, 16.4 y 7.4. Para probar, ningún problema, pero para trabajar en un entorno productivo, la idea no corre riesgo, ¿cierto? ¿Uno puede cambiar de versión después? Sí, puede actualizar el sistema operativo y migrar a una versión más nueva. Siempre cuando esté seguro, ¿cierto? ¿Cierto? Que esté seguro. Ya. Para hacer la implementación, jóvenes, ya, vamos a crear en paralelo dos máquinas virtuales. Nueva máquina. Voy a apagar la luz para que veamos un poco mejor. Entonces, Ubuntu Server. ¿Ya? Sistema operativo Linux, distribución de acuerdo a lo que van a usar, ¿cierto? Eligen Ubuntu 3264 bits de acuerdo a la ISO, ¿ya? Yo en este caso voy a trabajar con Ubuntu 32 bits, en la cual voy a crear mi máquina virtual. Voy a hacer dos máquinas virtuales simultáneamente, ¿ya? Y le van a hacer las mismas configuraciones, pero en realidad la que vamos a ocupar para el taller es solamente una. Siguiente, ¿cuánto en RAM? Aquí hay una diferencia bastante grande. La cantidad de RAM que vamos a utilizar para estos servidores no es más que 256 megabytes. Ya, nada más. Ya. O sea, con 512 levantas servicios adicionales, puedes levantar bastantes cosas. 256 megabytes es suficiente para lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Profe, ¿cómo sé que es 64 32 bits? Ubuntu Server AMD 64 se llama la ISO. Y la otra se llama Ubuntu Server X86, el ISO. Ah, vale, esa es la 32, ¿verdad? Claro, de arquitectura i386, que la arquitectura de procesadores 32 bits. Y el AMD 64, 64. Ya, 256, ¿cierto? Megabytes. Nada más que eso. Recuerden que para el taller que le envié la pauta se necesitan trabajar 3 servidores. Los 2 Windows y el Linux. Por lo tanto, estamos bajando rendimiento acá para aplicar al otro taller. 256 megabytes. Disco duro, 10 gigabytes, dinámico. Ya, reservado dinámicamente, 10 gigabytes. Nada más que eso. ¿Se fijan que los requerimientos son súper sencillos? Ya. Y en lo posible, si pueden, ¿cierto? Inmediatamente vamos creando la otra máquina. ¿Ya? Una segunda máquina Ubuntu Server. Con respecto a lo que vamos a ocupar nosotros en el arranque, hay que considerar, obviamente, que arranque la unidad óptica primero, ¿cierto? Arranque de unidad óptica. En almacenamiento carguen la ISO correspondiente que van a utilizar, ¿ya? Según la arquitectura que van a usar de servidor. Yo voy a usar la 32 bits que vendría siendo la i386. ¿Estamos ok? Y la tarjeta de red necesitamos para empezar el taller que la trabajen en modo NAT. En modo NAT. Porque a diferencia de otro sistema operativo, Ubuntu lo que hace, Ubuntu Server, instala la versión básica en el servidor y cuando queramos instalar un servicio tenemos que descargarlo de la web, ¿cierto? Se conecta a servidores remotos que se llaman repositorios y ahí baja los paquetes para hacer la instalación de algún servicio. Por ejemplo, si quiero instalar el servidor web en el Ubuntu Server, debo conectarme a Canonical y baja los paquetes. No son más de 2 o 3 megabytes por paquete, por lo tanto se instala rápidamente, ¿ya? Si quiero instalar, por ejemplo, un motor de base de datos, lo mismo. 2 megabytes, los descargas de la web y los bajas. Entonces, necesitamos la tarjeta modo NAT para hacer las descargas. Vamos a implementar todo el servidor. Una vez que lo tengamos listo, la dejamos en red interna, ¿cierto? Igual que los otros talleres. Solamente para bajar los paquetes y luego nada más que eso. Tiene que estar su equipo anfitrión, tener conexión a internet, ¿cierto? Eso sí. Estar navegando. Wi-Fi o cableada, no importa. Y
la máquina virtual modo NAT para que pueda salir de la máquina física, ¿cierto? Anfitriona. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Ya? Y ahí teníamos la configuración básica para el sistema operativo. Hasta ahí todo sencillo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a iniciar la máquina virtual. Ahora, como algunos compañeros ya van más adelantados, 256 megabytes, 10 de disco duro. Nada más que eso. ¿Está listo, cierto? Sí. 256 y inician. ¿Ya? Iniciar la máquina virtual. El Ubuntu Server. Allá don Juan tiene harta experiencia en Ubuntu Server. Puede contar, ¿cierto? Trabajamos en otras asignaturas también servidores Linux y ahí se recuerda la configuración. ¿Ya? Ahí se equivocó. Ya. Si bien el sistema operativo, jóvenes, si bien el sistema operativo se trabaja completamente por línea de comando, la instalación tiene una pequeña ayuda visual, por lo tanto es fácil entenderla, ¿ya? Ya tiene un asistente virtual. Por ejemplo, lo primero que pregunta el idioma, ¿sí? Cuando comienza la instalación, ¿cierto? Esperanto, arameo, ¿cierto? Recuerden que aquí esta interfaz es solamente de teclado, por lo tanto, olvídense del mouse. Es solamente teclado. Seleccionamos español, ¿ya? Y me lanza un asistente que me dice instalar Ubuntu Server, ¿cierto? Fíjense en el idioma que quieren instalar. La red es NAT, ¿cierto? La red NAT, sí, red NAT. Instalar Ubuntu Server, ¿ya? 32. 10 GB de disco duro, 256 MB de RAM. Tiene que arrancar la unidad óptica en primer lugar. Ambos servidores son... Ambos lo hacen iguales. Uno lo hacemos para instalar y el otro de prueba. Si en caso que tenga una falla, ¿cierto? En el otro hace las configuraciones. ¿El sistema tenéis que ir a orden de ataque? ¿El sistema? Ubicación. ¿Qué ubicación? Chile. ¿Cierto? Ubicación, Chile. Hasta ahí. Y llamo idioma, ubicación. Ya, cambia la versión. Sí, está en 64 y está con la otra versión. Tiene que apagar la máquina y cambiarla. En la configuración del VirtualBox, la misma máquina, antes de iniciarla, cambia. Ya, configuración de teclado, lo dejan por defecto. Ya, dicen que no. Selección de idioma español, por defecto, ¿cierto? El teclado, porque reconoce por defecto el teclado del equipo anfitrión. ¿Sí? Y seleccionan el primero que aparece arriba, español. El primero de la lista, ¿cierto? Distribución de teclado, español. De hecho, no hemos cambiado nada, vamos siguiendo el mismo orden del idioma. Español. De hecho, la instalación se van a dar cuenta que es bastante rápida, ¿cierto? Bastante rápida la instalación. ¿Ya? ¿Qué empieza a generar ahora? Empieza a descargar del ISO, ¿cierto? Hacia la memoria RAM de la propia máquina virtual, ¿cierto? La instalación básica. ¿Ya? Una instalación básica de Ubuntu Server no debería ocupar más de 1 GB de disco duro, en realidad. Es bastante poco el espacio que necesita. ¿Ya? Cuando nos pregunta el nombre de la máquina, la idea es que llevemos la misma estructura de las máquinas que llevamos con Windows Server. ¿Se acuerdan? NS1, NS2, ¿cierto? Si hicieron un tercero NS3, este vendría siendo NS. No puede haber un NS1, ya. Hay un NS1, ¿cierto? O NS3 o NS4, ¿cierto? El NS1 fue el DNS, el NS2 fue el servidor de aplicaciones que hicimos, y este vendría siendo
NS3 po, o NS4 en el caso de los que hicieron más de un servidor. Pero la idea es que sigan un orden, ¿ya? Ya, en este caso, para mí sería el NS4, porque yo tenía otro servidor. ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? NS4. Siguiente, ahí con el botón, ¿cierto? Con el tab, ¿cierto? Cambian a continuar. Tenemos el nombre de la máquina ya. Y la otra NS5, ¿cierto? La lógica. NS5. Tienen que ver que no tengan un nombre duplicado con otros servidores. NS3 entonces. Ya, ¿ves que no se repita? Porque cuando levantemos las máquinas virtuales no pueden tener nombres duplicados. Ya existe uno. Nombre completo del usuario. Aquí su nombre y apellido. ¿Ya? Este es el que se muestra en pantalla, pero no es el con inicialización, igual que en Windows Server. El otro es el username, ¿cierto? Así que no se confundan. Este es el que se muestra en el display de arranque. ¿Ya? Tabular, continuar. Y este es con el que inician sesión. Este sí. Entonces, ¿qué recomendación nosotros damos cuando estamos configurando servidores para crear una cuenta? La inicial del nombre y un apellido, ¿cierto? Eso, muy bien. Inicial de nombre y apellido. Es una buena recomendación. ¿Ya? Para el nombre de usuario. Ya. Entonces hasta ahora llevamos nombre de la máquina, ¿cierto? Nombre del usuario. Nombre completo. Username. ¿Cómo va? Vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo. ¿Esta máquina era? Hagan... Es una la que vamos a ocupar, pero la idea es que hagan dos, en caso que fallen. ¿Eso es normal? Igual le pongo en ese tal. Sí. Ya. Pero la máquina, en ese ¿cuánto? Claro, sigan el orden. Pues si lleva dos máquinas, esta vendría siendo la NS3. Si lleva cuatro, la NS5. NS. Contraseña. Contraseña. Y después repetir contraseña. También no olviden, le estamos dando contraseña al usuario que recién estamos creando. Contraseña y repetir contraseña. ¿Ya? Por ahí me preguntaron, algunos van en esta etapa, algunos compañeros. ¿Cifrar carpeta personal? No. Sí, cifrar carpeta personal. Ya. Lo que va a subir ahora es la configuración de reloj según la zona horaria que le dimos, ¿cierto? Si elegimos Chile, va a buscar la zona horaria continental. De hecho, hay pregunta y dice, ¿cierto? Encontré la zona horaria América-Santiago. ¿Corresponde? Sí. Corresponde. ¿Ya? ¿Corresponde? Sí. No, sí cifrar, no cifrar. Después viene la zona horaria y después de la zona horaria vamos a llegar a una parte que dice particionado de disco. Las particiones. Nosotros las particiones, como no están muy familiarizados con los sistemas Linux, ¿cierto? Vamos a hacerlo como guiado, que es la primera. ¿Qué es lo que hace eventualmente en este caso el sistema operativo? Crea las tres particiones en el equipo. ¿Ya? Crea tres particiones. Una partición que se llama de memoria swap o de paginación, igual que la que hicimos en Windows Server, ¿se acuerdan? Que reemplaza la RAM. Crea otra partición para guardar el kernel y una tercera partición para guardar todo el sistema operativo. Son tres particiones. ¿Ya? Por ejemplo, la memoria swap es de acuerdo a la RAM que tenemos. Él la calcula solo. Esa es la diferencia a los servidores Microsoft, que había que hacerlo a mano. Por ejemplo, si yo dejé 256 MB de RAM, en la swap me la va a dejar de el doble de la RAM, de 512. ¿Ya? Eso es lo que hace. Le decimos guiado todo el disco, nos pregunta o nos dice, usted tiene un disco de 10 GB y nos explica que se va a particionar completo. Se va a particionar en tres partes. ¿Ya?
Lo seleccionamos completo. ¿Ya? Enter. ¿Cierto? Nuevamente, ahora me muestra las particiones. ¿Cierto? Usted tiene el disco, ¿cierto? SDA, y en el cual se van a crear 3 particiones. X4, que es donde se instala el sistema operativo, la de intercambio, que es la memoria swap, y la otra para instalar el sistema operativo. Dice, ¿está seguro? Sí, me dice. ¿Le puso guiado todo el disco? Sí, me apareció falló el particionamiento en el disco seleccionado. ¿Cuánto dejó de disco duro? 256. No, de disco duro. 10 gigas. 10 GB. Estoy haciendo 2 al mismo tiempo. Le puse los mismos. El otro salió bien. Reinicia. Ahí continúa. Yo en esta parte voy a pausar el video porque ahora lo único que sigue es la instalación. Hasta ahí. Yo quise una edición. ¿Y la máquina está en la Cherokee acá? ¿Es normal o la pago? Etapa de la implementación. Que les pregunta, les dice, para la instalación de paquete, ¿usted está tras un proxy? No, po. No estamos tras un sistema de cortafuegos ni proxy. Entonces, ¿cierto? Tenemos que seleccionar continuar. Y por lo tanto queda en blanco el espacio, ¿cierto? No estamos bajo ningún proxy. Yo he hecho varias instalaciones de prueba, he instalado la red local de acá y no hay problema para bajar paquetes. Así que estamos bien en ese sentido. Ya. Es más, estuve viendo algunos puertos, estuve entrando a balanceador de carga de acá de la red y puedo conectarlo remotamente. Puedo salir. No hay problema. Eso me preocupé antes de que hiciéramos revisar eso. Y estamos yo lo probé con 2 distros, 3 distros, instalé paquetes desde funcionar remoto y funcionaron con la red Wi-Fi, con la de Lumia y con la red. Pero mientras no me pillen, todo bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo ahí en este momento? Dice configurando apt. Apt o aptitude get es el gestor de instalación de paquete. Entonces aquí lo que está revisando es qué cosas tengo instaladas, ¿cierto? ¿Cierto? Y me dice, estoy haciendo la instalación básica. ¿Cuándo se hace una instalación básica? Cuando no tiene ningún rol, ¿cierto? No, es servidor simplemente. Por eso es rápida la implementación. De hecho, lo que están implementando en los equipos, los iMac, se dan cuenta que en poco rato ya está instalado, ¿cierto? ¿Por están haciendo su PC? Mi PC es más confiable. ¿Ah? Sí. Desea reconocer eso, ¿no? Le decimos al server sin actualización automática, ¿ya? Porque nosotros queremos instalar la versión básica. Si le pedimos actualización automática, empieza a bajar repositorios que quizás no necesitamos, ¿cierto? Es como hacer correr Windows Update, ¿ya? Sin actualizaciones automáticas. ¿Cómo se llama la tercera? Sistema operativo. Este es el punto importante para los que llegan a esta etapa que le está explicando ya a Matías. ¿Cierto? Cuando llegan a esta etapa, que algunos compañeros ya pasaron. Aquí lo que hace Ubuntu Server me sugiere instalar un grupo de paquetes de programa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Arma un servidor como preconfigurado. Dice, puede ser un servidor LAN, un servidor DNS, un servidor de base de datos Postgres, por ejemplo, un servidor de correo Squirrel Mail, puede ser un servidor de compartición de archivos Samba, un servidor web Tomcat, etc. Entonces, si yo presiono ahora Enter, va a instalar el paquete que está marcado con el cuadrado rojo, ¿cierto? Entonces hay que tener precaución en eso. Yo debo saltarme eso con el botón tabulador y que no quede marcado la selección hasta continuar. La idea es que no quede marcado ninguno, porque si queda marcado, lo instala. ¿Cierto? ¿Sí? Así que lo saltamos y continuar. Y Enter. Así que esa precaución, ¿cierto? Tener ahí. No, el mío está descargando. No sé, los pasos. ¿Cierto? Que no se instale ninguna de los paquetes de software. Y luego, continuar. Samba. Hay que descargar Samba. Hasta que aprendan. Ya. ¿Qué pregunta en esta parte? Nos dice, deseamos instalar un gestor de arranque, ¿ya? Y en este caso sugiere uno. Los gestores de arranque
hay dos tipos, uno se llama group y otro se llama Lilo. ¿Y qué función cumple el gestor de arranque? En los sistemas operativos, Linux, un gestor de arranque es el que busca la ruta donde está instalado el sistema operativo. ¿Saben qué partición está? Sin un gestor de arranque no tendríamos un sistema operativo iniciando. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces le decimos que sí o sí. Si nosotros no instalamos el gestor de arranque, tenemos que indicarle a mano dónde está la partición del sistema operativo para que inicie. Como si lo supiéramos. Claro. Por lo tanto, le decimos que sí, instalamos el gestor de arranque. En este caso, Ubuntu trabaja con el mismo gestor de arranque de las distribuciones Debian, por ejemplo, por lo tanto es group. Los que usamos CentOS o Red Hat, a nivel más corporativo, el gestor de arranque es Lilo. ¿Ya? Pero cumple la misma función. Es buscar en qué lugar del disco duro y en qué partición está el sistema operativo. Perdón, ahí, listo. ¿Qué me dice ahí? Continuar. Lo que va a hacer ahora es sacar la ISO y va a arrancar el sistema operativo. Y lo va a reiniciar. ¿Está lista la instalación? ¿Rápido o no? Rápida. El gestor de arranque era lo que no me dejaba instalar otra vez el sistema operativo. Exactamente. El gestor de arranque sabe en qué sector de disco duro está tu sistema operativo. Si tú estás trabajando con alguna tecnología como UEFI, ¿cierto? Que es una actualización de BIOS, más moderna, lo que hace es ocultar el gestor de arranque, entonces no sabe dónde está la partición del disco duro para arrancar el sistema operativo. Ese es el error que te da. No te arranca nomás. No, sí, ya lo desactivé. Le decía que tenía que colocar un código y eso. Exacto. Ya. La instalación está lista, así de rápido. Nos demoramos aproximadamente, pausando el video, la instalación no fue más de 11 minutos. En total, rápido, ¿cierto? Ahora, lo primero que vamos a hacer es empezar a entrar al sistema operativo. ¿Cierto? Hay uno que terminó y el otro no. Todavía está aprendiendo. Lo primero que debo hacer ahora, jóvenes, es entrar a la máquina, ¿cierto? Debo entrar con el usuario que creamos. En este caso, en mi caso fue R. Orellana. Recuerden que las contraseñas no se muestran en pantalla. Los sistemas Unix son así, ¿cierto? Cuando configuramos los routers Cisco, ¿se acuerdan? No se mostraba cuando lo escribía. ¿Ya? Contraseña. Y estoy dentro del equipo. ¿Ya? De hecho, ahí me dice un pequeño informativo, me dice mi dirección IP, me dice el porcentaje de uso de disco, ¿cierto? El rendimiento de la máquina. Lo que voy a hacer ahora es cambiarme de usuario. Porque nosotros estamos con un usuario que si bien tiene privilegios, pero no es el superusuario, ¿cierto? No. ¿Cómo se llama el superusuario? Robot. ROT. Entonces voy a cambiarme a usuario ROT. Voy a rotear el sistema operativo server. Para eso, para cambiarme al usuario, lo hago con el comando sudo su. Sudo espacio su. Me pide la contraseña, que es la misma contraseña con que inicié sesión. Y ahora estoy como usuario ROT. De hecho, ahí me dice, ¿cierto? Si yo no sé con qué usuario estoy, yo lo puedo hacer con un comando. El comando para ver con qué usuario estoy trabajando es el comando whoamI o whoami. Whoami. Y ahí me dice, ¿con quién estoy? Con ROT. Whoami, ¿cierto? De quién soy, en realidad. ¿Quién soy? ROT. Whoami, whoamI. ¿Cierto? ¿Cómo andan en inglés? Bueno, nomás. Whoami. WhoamI, ¿ya? Comando whoamI me dice, ¿quién soy? Soy ROT. ¿Cierto? Lo primero que debe hacer usted ahora es actualizar el sistema operativo. ¿Ya? Actualizarlo no se refiere a que cambiamos de versión, sino que bajamos los paquetes de seguridad que faltan. ¿Ya? Para actualizarlo, ¿cierto? Para actualizarlo, el comando es apt-get update, ¿cierto? apt-get lo vamos a usar muchísimo. apt es un gestor de instalación, ¿cierto? Me va a permitir instalar paquetes, desinstalar paquetes, actualizar el sistema operativo, etc. apt-get update. Entonces con eso, ¿cierto? Lo que va a hacer ahí es conectarse, fíjense, se conecta a las plataformas de Ubuntu, de Canonical, y empieza, ¿qué cosa? A bajar las actualizaciones de seguridad del servidor. Y esto es súper rápido, ¿ya? Súper rápido, no se demora, ¿cierto? Más de un par de minutos. ¿Ya? Listo.
Así. Depende de la velocidad de conexión también, ¿cierto? No te está dando menos por algunos No, motivos. pero va bien. Sí. Sí, eso te va bien. Entonces lo primero que hicimos, ¿qué fue? Instalar, ¿cierto? Actualización del sistema operativo. Lo que vamos a aplicar ahora es activar el usuario ROT de verdad, para poder iniciar con el usuario ROT. Desde ahora y siempre, no cambiarnos a ROT, ¿ya? ¿Cierto que es diferente? Nosotros nos cambiamos con sudo, la idea es que entremos de un inicio con ROT. Para eso vamos a activarle una contraseña al usuario ROT. Y ahora que sea la misma contraseña que teníamos recién. ¿Ya? Es repetir la contraseña para que no tengas problemas. Profe, no me acuerdo la contraseña. ¿Ya? La misma. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? Comando, miren, sudo, esto es para habilitar la contraseña del ROT, para dejarlo, ¿cierto?, funcional. Sudo, espacio, guión U, ¿cierto? Sudo, espacio, guión U, ROT, espacio, passwd. Sudo, espacio, guión U, espacio, ROT, espacio, passwd. Y aplica Enter ahora. Y le va a decir, ingrese contraseña Unix, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer usted? Ojalá que sea la misma, ¿cierto? Porque siempre se lo olvida. Entonces, introduzca nueva contraseña Unix, le digo, la ingreso, presiono Enter, confirme contraseña Unix, la repito, y desde este momento el servidor ya trabaja como ROT. Ahora sí, comprobemos que el ROT funciona de verdad, ¿cierto? ¿Cómo comprobaríamos? Voy a cerrar la sesión y voy a entrar directamente como ROT. Miren, mira. Exit. Ahí me cambié al usuario normal, ¿cierto? Exit nuevamente y ahí estoy fuera de la sesión. ¿Con qué usuario debo entrar? Ahí. Con ROT. Pruebe. Entro como ROT. Ingreso la contraseña que recién asigné y estoy dentro del servidor, pero ahora entré directamente como ROT. Eso es lo que queríamos lograr. Ahora tenemos todos los privilegios y dominios y niveles sobre el servidor. ¿Ya? Ahora sí, ¿cierto? Entramos directo. Antes nos cambiamos de usuario. Son dos veces el tipo de salida. Exit, ¿cierto? Un exit para salir de ROT al usuario convencional y otro exit para cerrar sesión. Ahora sí, Pedro. ¿Cómo se entra? Ojo. Al ser usuario ROT, tenemos todos los privilegios sobre el sistema operativo, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos es reversible, ¿cierto? Hay que tener cuidado con el usuario ROT. No tiene restricciones, ¿cierto? Puede hacer lo que sea. ¿Ya? Vamos bien, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, veamos cuánto espacio en disco duro tenemos ocupado. Comando DF. El comando DF me permite ver disk file o espacio disponible. Por lo tanto, si se dan cuenta, no hemos ocupado la nada misma. Nada. De los 10 GB que dejamos de disco duro, nos quedan 9 disponibles. O sea, con suerte tenemos el 17% del disco utilizado. Nada. ¿Cierto? Nada. Nada. Ya. Este servidor, ¿cierto?, ya está preparado para empezar a instalar los paquetes necesarios para convertirlo en un servidor de hosting, ¿cierto? Y los paquetes a instalar, ¿cierto?, son en un orden porque son dependientes unos del otro. El primero que voy a instalar, ¿cierto?, va a ser la administración remota de este servidor. Nosotros, Windows Server, lo manejábamos remotamente con el protocolo RDP de escritorio remoto, ¿se acuerdan? Y nos conectamos. En cambio acá hay que conectarse por consola, remotamente. El cliente se va a poder conectar por consola. Y el protocolo que vamos a instalar se llama SSH, Security Shell. ¿Cierto? Un protocolo para conectarnos por consola. Desde el cliente Windows vamos a entrar al servidor Linux en hosting. ¿Qué es lo que se usa en los servidores de hosting? Yo por consola entro, ¿cierto? Para instalar ese paquete se hace con el comando apt-get install y luego el servicio que se llama SSH. ¿Ese servicio no estaba anteriormente o no? ¿Para marcarlo? No estaba, ahora lo vamos a hacer a manito. El otro era OpenSSH. Ah, sí. Es otro. Entonces, allá está, apt-get install SSH, Security Shell.
Y nos pregunta, ¿desea continuar? ¿Qué le decimos, Pedro? Sí, po, S. Como está en español, es S. Le digo S. Y ahí empieza a instalar, fíjate, los paquetes del servicio SSH. Entonces estamos haciendo la administración remota. apt-get install SSH. apt-get install SSH. Si usted hizo comandos previamente, con la tecla de arriba y abajo, va a ver los comandos que ocupó. Para que no le entiendan. Dile que sí. ¿Te preguntas? ¿Se van a descargar? Sí. Después que habilitan ROT, tienen que entrar con ROT. Ok. Ahora vamos a instalar la parte de servidor, ¿cierto? Web. Por lo tanto, lo que vamos a instalar primero es un lenguaje de programación que debe soportar el servidor, ¿cierto? Y el lenguaje que vamos a instalar va a ser PHP 5. apt-get install PHP 5. ¿Cómo? No, porque lo instalaste ya, pues. Es para los compañeros. De hecho, si tú lo tratas de instalar, te dice que ya está instalado. Entonces, apt-get install PHP 5. ¿Por qué instalamos este lenguaje? Porque necesitamos en algún momento hacer aplicaciones que se conecten al backend, a base de datos, ¿cierto? Podría ser Python, podría ser PHP 5, los lenguajes de backend, ¿cierto? Porque por defecto, ¿qué lenguajes conocería? Los de frontend, pues, HTML, CSS, JavaScript. Entonces le estamos instalando un lenguaje. Y nos pregunta, ¿desea instalarlo? Lo mismo, le decimos que sí. Yes. apt-get install PHP 5. Continuemos. Tenemos instalado el lenguaje PHP 5. Ahora lo que vamos a instalar es el servidor web. En Microsoft, ¿cómo se llama el servidor web? Internet Information Service, ¿cierto? Y soportaba lenguajes como SP. Aquí el servidor web que estamos instalando se va a llamar Apache 2. ¿Y va a soportar qué lenguaje? PHP 5. ¿Ya? Entonces, apt-get install Apache 2. ¿Ustedes programaron en la asignatura taller de programación Internet para servidor páginas en PHP? ¿Hicieron algo en PHP? Sí. Entonces, esa página que hicieron en PHP se puede montar acá, po. En PHP. Ahí le digo apt-get install Apache 2. Y está instalado, ¿cierto? Está instalado. ¿Por qué? Porque se instaló junto con el lenguaje PHP 5. Por eso me dice que no es necesario instalarlo. Ya fue. ¿Sí? Sí, está listo. Entonces, ¿hicieron páginas PHP o no? Sí, pues supongo. ¿Y dónde las compilaban? ¿En qué servidor? No me digan que es web server, ¿cierto? O SAM server y todas esas cosas. ¿Ya? Ya, si la tienen hecha, la podrían montar acá, ¿cierto? La podríamos subir, eso sí. Ya, tenemos apt-get install Apache 2, apt-get install PHP 5. Ahora, lo que vamos a instalar son los motores de base de datos. Estamos haciendo todo en una pura máquina, ¿cierto? ¿Qué motor vamos a utilizar ahora? Uno de los motores más utilizados de los hosting. ¿Cuál motor de base de datos es? MySQL. Entonces, apt-get install MySQL, pero MySQL tiene dos miradas. Una versión cliente y una versión server. Tenemos que instalar las dos. Por lo tanto, sería apt-get install MySQL client primero. Cliente. ¿Sí? Primero cliente, después server. apt-get install MySQL client. ¿Cierto? Y nos pregunta nuevamente, ¿desea continuar? Ok, está instalado. ¿Por qué se instala la versión client en el servidor? Porque nosotros podríamos crear la base de datos en forma local. Es por eso. Ahí por la misma terminal hacer base de datos. Y la versión server es para hacerlo en forma remota. Es por eso. A ver, si instalé MySQL-client, ¿qué vendría ahora? MySQL-server. Pero va como vean, ¿cierto? Miren. Client. Ese. Listo.
Si instalé MySQL-Client, debo instalar también su versión server. ¿Qué motor de base de datos podría reemplazar a MySQL, ya que MySQL fue comprado por Oracle, el proyecto MySQL? ¿Cuál es el reemplazo que hay hoy día? El reemplazo se llama MariaDB. MariaDB. ¿Cierto? MariaDB. MariaDB es el mismo proyecto de desarrolladores que creó los finlandeses que crearon a MySQL, pero por asuntos comerciales y legales no pueden usar el nombre MySQL. Entonces es el mismo proyecto, pero se llama MariaDB. Es el mismo proyecto. No pueden usar el Delfín tampoco, ¿cierto? Que es el logotipo, ¿cierto? Identificatorio de MySQL. ¿Sí? Claro, Postgres puso un elefante. MySQL usa un delfín. ¿Cierto? De hecho, la otra vez en una entrevista de los desarrolladores de MySQL explicaban que MySQL, ¿por qué el delfín? Porque es un animal característico en Finlandia, se ve mucho, y además de ello porque es un mamífero que tiene muy buena memoria, ¿cierto? Comparado con el ser humano, es uno de los cerebros más parecidos al ser humano. Y los desarrolladores de Postgres, ¿cierto? Que es un motor de base de datos más robusto, que era el elefante, y dijeron, ¿por qué Postgres? Porque el elefante es un animal que tiene una memoria a largo plazo. Por eso. Que tiene arrugas. Como estamos instalando ahora la versión, ojo, de motor de base de datos, la versión server, nos pide una contraseña. MySQL también crea su propio usuario root. MySQL crea su propio usuario root y nos pide una contraseña para él. Yo les digo, para que no se confundan, usen la misma contraseña. ¿Ya? Este usuario root no es el usuario de Linux, es el usuario de MySQL. ¿Ya? Y ahí vienen los problemas. Profe, no me acuerdo la contraseña, no me sirve. ¿Cuál le dio? Es que no me acuerdo. Entonces, esta contraseña, trate de que sea la misma que ocupó para root cuando instaló Linux, ¿cierto? Pero esta es para MySQL, ¿cierto? Y le da OK. Y la repite. Entonces me dice, explícitamente me dice, usted está instalando la contraseña de root para MySQL. ¿Ya? Ya lo instalamos. La misma, ¿cierto? Estamos instalando ya el motor de base de datos y le damos las propiedades al motor de base de datos. Listo. Nos queda por instalar un último paquete. El último paquete. Y este último paquete es la interfaz gráfica para el motor de base de datos MySQL, porque tenemos que administrarlo de forma remota. Y esa interfaz gráfica se llama PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. ¿Cierto? apt-get install PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Y le dan OK. Entonces nos vamos a encontrar con la misma herramienta que convencionalmente se usan en los hostings, ¿cierto? PHP MyAdmin, MySQL Server, SSH para entrar en forma remota, Apache como servidor web, lo mismo. Y un servidor FTP, ¿cierto? También para subir las páginas web. PHP MyAdmin. Aquí, atención con esto, también. Aquí pongan, pero ojo, oreja, pestaña para esta parte de la instalación. ¿Ya? Cuando estén instalando el PHP MyAdmin, es una interfaz que trabaja en un ambiente web, por lo tanto necesita un servidor web para que se instale. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo instalamos ahí? Y recuerden que está seleccionado en rojo el cursor. Lo que tienen que marcar ahora sí marcar, es que se instale en el servidor Apache 2, porque ese es el servidor que instalamos, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aceptar ahí, no va a marcar ninguno. ¿Qué es lo que debo marcar? Con el botón, miren, la barra espaciadora, debo preocuparme que se marque con el símbolo asterisco Apache 2. Ahora sí me preocupo que marque. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Ya? Pongan atención a estas cosas, si no van a empezar el problema, no lo pueden instalar. ¿Ya? Marcan Apache 2 y luego aceptar.
Ese marco. Apache 2. Y está. Apache 2. No, pero no. María DB, el motor que reemplaza a MySQL. Por ahí pasó un mal. Son los complementos de María DB. Sí. Última etapa, cuando llegamos a configuración de PHP ¿cierto? Nos pregunta que se va a generar un archivo de configuración. Le decimos que sí, enter, y nuevamente me pide una contraseña. Use la misma contraseña, ¿cierto? Aquí me dice, esta contraseña va a ser la misma contraseña para crear base de datos en MySQL. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, la declara la misma contraseña que utilizó para la instalación del sistema operativo, la misma contraseña que utilizó para el servidor root de MySQL, y aquí aplica la misma contraseña, para que no se tienda a confundir. Aceptar y repetir. Aceptar. Y confirmar. Listo. Nuestro servidor en este momento tendríamos casi todo instalado. Nos falta el último paquete a bajar, el último, que es el servidor FTP, porque tenemos que subir las páginas de alguna forma, ¿no es cierto? Claro, tenemos que publicar las páginas, ¿cierto? Para subir las páginas vamos a usar un servicio FTP, como lo hicimos en Windows Server. Y el servicio FTP a implementar en esta máquina, ¿cómo se llama, Juan? Usted que tiene más experiencia ahí. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el servicio FTP que hay que instalar? Se llama BSFTPD. BSFTPD. Es el de BSFTPD. ¿Cómo? ¿Ese es el FTP? Es el FTP. Pero, ¿qué versión es de...? Es un motor, perdón, es un gestor FTP nativo de Linux. Ah, ¿Ya? Y ahí estaríamos ok. o sea que también es de libre... Todos son libres lo que usamos. Lo que estamos bajando son servicios de distintos proyectos de desarrollo, pero todos libres. Y ahí estaría lista la máquina. Estaría lista en la instalación. No tenemos que instalar nada más. Ahora simplemente es configurar algunas cositas. Ahí vamos a pausarlo mientras. ¿Cierto? El comando es shutdown espacio guión. Hay dos formas. Para apagar el comando es H de half. Para reiniciar el comando es R. ¿Cierto? Y luego me falta decirle cuánto tiempo le doy para apagarse o para reiniciarse. Ese valor se expresa en minutos. Por ejemplo, si yo quiero decir que esto se reinicie en un minuto, en un minuto sería 1, ¿cierto? Si quiero que se reinicie en una hora, 60, ¿cierto? En minutos. Si quiero que se reinicie ahora, el comando sería now. Entonces, shutdown, espacio, menos R, now. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reiniciar el servidor. Inmediatamente. H apaga, R reinicia. Sí, la contraseña. En Windows sale shutdown es con segundos. Sale segundos el shutdown. Es instantáneo. No, en Windows sale segundos. Claro, aquí se declara por minuto. La ignoré. BS, no instalaste, no. ¿Cuál quedaste? BS, FTP,